Evangelio de San Marcos, capítulo 14. ¿Por qué este derroche? Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo apoderarse de él con engaño y matarlo. Porque decían, no durante la fiesta, para que no haya un tumulto del pueblo. Y mientras estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que tenía un alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Rompió el alabastro y lo derramó sobre su cabeza. Y algunos de los que estaban allí se indignaron y comentaban entre sí, ¿por qué este derroche de perfume? Se hubiera podido vender este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y se estremecían contra ella. Pero Jesús dijo, déjenla. ¿Por qué la molestan? Ha hecho una buena obra en mí. A los pobres siempre los tienen con ustedes, y cuando quieran pueden hacerles el bien. A mí, en cambio, no siempre me tendrán. Ella hizo lo que podía. Anticipadamente perfumó mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro, donde quiera que se anuncie el Evangelio en el mundo entero, se contará también lo que ella ha hecho en recuerdo suyo. Y Judas Iscariote, uno de los 12, fue donde los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo ellos se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba cómo entregarlo en tiempo oportuno. La Pascua era la gran fiesta judía que recordaba la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. En ella se comía pan ácimo, es decir, sin levadura. 2 días antes de celebrarse dicha fiesta, Jesús se encontraba en la casa de Simón el leproso, compartiendo su mesa. Y ante el asombro de los comensales, una mujer ungió con perfume la cabeza de Jesús. Esta mujer es identificada con María, hermana de Marta y Lázaro, y su acción indignó a algunos que decían, ¿por qué este derroche? Jesús apreció el gesto de la mujer, porque lo ungió antes de que muera, intuyendo que el perfume no es para cubrir el olor de la muerte, sino para darlo al viviente. Este gesto profetizó su resurrección, victoria sobre la muerte. Lo que hizo esta mujer es figura de cuanto hará Jesús. Ella derramó todo el perfume, lo derrochó. Jesús entregará su vida en la cruz como el gran derroche de amor. Hagan allí los preparativos para nosotros. Y el primer día de los ácimos, cuando se inmolaba la Pascua, le dicen sus discípulos, ¿dónde quieres
que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envía a 2 de sus discípulos y les dice: vayan a la ciudad, y allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y donde entre, digan al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi lugar de reposo donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará una estancia superior, grande, arreglada, preparada. Hagan allí los preparativos para nosotros. Y salieron y llegaron a la ciudad, y encontraron como él había dicho, y prepararon la Pascua. El primer día de los ácimos es el día jueves 14 de Nisan, víspera de la Pascua. Según varios cálculos, probablemente corresponde al 6 de abril del año 30. El pan ácimo, es decir, sin levadura, es símbolo de pureza, por no tener levadura, símbolo de corrupción. Este día se inmolaba el Cordero Pascual. Jesús, ante la pregunta ¿dónde preparar la Pascua?, les da una señal: seguir al hombre que lleva un cántaro de agua. Este hombre es figura del que, administrando el bautismo, introduce en la estancia superior, localizada en lo alto, fuera de las ocupaciones comunes del hombre. Es el lugar teológico en el que se realizan todos los misterios de nuestra fe. Jesús dijo: hagan allí los preparativos para nosotros, porque es el lugar de comunión entre Dios y los creyentes. Es el lugar de la iglesia. La estancia superior también es el corazón del hombre en el que habita el Señor por medio de la fe y en el que conocemos el amor de Cristo. Uno de ustedes me entregará. Y al atardecer llegó con los 12. Y mientras estaban recostados y comían, Jesús dijo: yo les aseguro, uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Comenzaron a entristecerse y a decir uno a uno: ¿seré yo? Pero él les dijo: uno de los 12 que moja conmigo en el mismo plato. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría no haber nacido. Jesús, presente en la estancia superior, les dijo a los 12: uno de ustedes me entregará. No para descubrir al culpable, sino para denunciar el mal que habita en el hombre. Judas, el traidor, como todos los demás, fue llamado porque fue amado, y respondió al llamado porque buscaba el reino de Dios. Judas, como los otros discípulos, debió entrar en crisis al ver que Jesús evadía el éxito y mostraba debilidad por el amor del ser humano. Los demás discípulos se pusieron tristes, no solo por el destino de Jesús, sino también
porque se dieron cuenta que estaban implicados en el mismo mal del traidor. Al no aceptar como Salvador y Señor al Mesías, pobre, humillado y humilde, que va a la cruz, y al no aceptarlo, descubrieron escondida su propia traición. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre de la alianza. Y mientras ellos comían, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, y dijo: tomen, este es mi cuerpo. Después tomó un cáliz, dio gracias, se lo dio, y todos bebieron de él. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo les aseguro que ya no beberé del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cantando el himno, se fueron para el monte de los olivos. En la estancia superior, el Señor Jesús instituyó la Eucaristía mediante signos y palabras. Tomó el pan, fruto del trabajo del hombre, lo bendijo para entrar en comunión con Dios Padre, que da el don, es decir, a su Hijo, que se hace pan. Lo partió, igual que su cuerpo, que en la cruz se convertirá en el pan partido por nosotros, y se lo dio para compartir el don con los hermanos. Y dijo la palabra creadora: tomen. Invitación imperativa a tomar el don de Dios. Este es mi cuerpo. El cuerpo de Jesús, el Hijo, se hace nuestro pan, don perfecto del Padre para todos sus hijos. Después tomó un cáliz, cáliz del vino, figura de la sangre, dio gracias. Dar gracias proviene del griego Eucaristía y expresa la alegría del amor. Se lo dio para compartir la alegría del amor con los hermanos, y todos bebieron de él. La sangre es vida y pertenece a Dios. Y dijo: esta es mi sangre. Las palabras sobre el cáliz, al identificar el vino con su sangre, declaran el sentido de su muerte como nueva alianza. Su sangre se hace nuestra bebida, su vida y su espíritu se hacen nuestros. Sangre de la alianza, su sangre derramada en la cruz une al hombre con Dios, haciéndolos consanguíneos. Y esta alianza es nueva, porque Dios nos salva no por nuestra justicia, sino por su gracia. También es eterna, porque aun si la infringimos, Él permanece fiel a su amor por nosotros, que es derramada por muchos. Su vida y su espíritu son dados sin medida y para todos, sin excluir a nadie. La Eucaristía, que se celebra en la Iglesia, es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Los hermanos, reunidos en la mesa, celebran la memoria del Señor, muerto y resucitado,
ascendido al cielo, y que se hizo pan que contiene todo deleite, porque en él su amor alcanza su fin, unirse a nosotros y hacerse nuestra vida. Me habrás negado 3 veces. Y les dice Jesús: todos ustedes se van a escandalizar porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pero Pedro decía: aunque todos se escandalizaran, yo no. Y le dice Jesús: yo te aseguro, hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Entonces todos decían lo mismo. Jesús presagió que todos sus discípulos se escandalizarían de él. El escándalo es una piedra de tropiezo que hace caer, y la cruz de Jesús será el escándalo para sus discípulos, que negarán a su maestro y huirán. Sin embargo, la misma cruz que los dispersó servirá de bastón para recogerlos y guiarlos. Pedro, al asegurar que nunca se escandalizaría, reveló su egoísmo y orgullo, común a todos los discípulos, y ante la respuesta de Jesús, que le dijo: me habrás negado 3 veces, es insistente, asegurando que moriría por él. Esta actitud encubre su inseguridad y revela el deseo inconsciente de buscar el protagonismo, que pone el yo en lugar de Dios, porque la esencia de Dios consiste en que Él muera por los demás y no otro por Él. Quédense aquí y velen. Y llegan a una propiedad llamada Getsemaní, y les dice a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y tomando consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, comenzó a tener pavor y angustia. Y les dice: mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí y velen. Y, adelantándose un poco, caía en tierra y oraba que, de ser posible, pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti, quita este cáliz de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Y vuelve y los encuentra dormidos, y le dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No tuviste fuerza para velar 1 sola hora? Velen y oren para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Y al regresar los encontró otra vez dormidos, pues sus ojos estaban cargados y no sabían qué responderle. Y viene por 3ª vez y les dice: ahora pueden dormir y descansar, basta ya, ha llegado la hora. Miren, que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Despiértense, vamos, el que me va a entregar está aquí. Pedro, Santiago y Juan
en el monte Tabor habían contemplado la divinidad presente en la humanidad de Jesús durante su transfiguración. Y en el huerto de Getsemaní son llamados a contemplar la humanidad presente en su divinidad. En este huerto, Jesús se solidarizó con los hombres y como todos ellos sintió pavor de la muerte, también angustia al sentir la ausencia de Dios y tristeza extrema que lo condujo al caos y el vacío absolutos. Pese a ello, les dijo a sus discípulos: «Quédense aquí y velen, para que tengan los ojos abiertos y contemplen su pasión, prueba máxima del amor que siente Dios por los hombres». En su desesperación absoluta, Jesús le dio a Dios su verdadero nombre, Abba, es decir, Papá, y le pidió como hijo apartar de él aquel cáliz repleto de todos los males del mundo. Esa fue la tentación definitiva, pero Jesús la superó mediante la oración. Para que se cumplan las Escrituras. E inmediatamente, mientras él estaba hablando, se acercó Judas, uno de los 12, y con él una muchedumbre con espadas y palos de parte de los sumos sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Entonces, el que lo iba a entregar les había dado una señal: «Aquel a quien yo dé un beso, ese es. Préndanlo y llévenlo bien custodiado». Apenas llegó, se le acercó y le dijo: «Maestro», y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Entonces uno de los que estaba cerca, sacando la espada, hirió al esclavo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús les dijo: «Como contra un ladrón, con espadas y palos han salido a prenderme. Todos los días estuve cerca de ustedes, enseñando en el templo, y no me detuvieron. Pero es para que se cumplan las Escrituras». Y abandonándolo, todos huyeron. Y un jovencito lo seguía, envuelto solamente con una sábana, y se apoderaron de él. Pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Lo que el dinero había gestado se consolida con el violento arresto de Jesús. La señal para identificar al que debía arrestarse fue un beso, que lo identificaba como maestro, pues el discípulo solía saludar a su maestro con un beso. Judas entrega a Jesús a sus adversarios. Sin embargo, también es el mismo Jesús que se entrega a las manos de los pecadores, y el Padre que lo entrega por todos nosotros. Y Jesús asevera que todo lo que ocurría era para que se cumplan las Escrituras, ya que el Hijo, don perfecto del Padre, entregado a los que se apoderan de él, da cumplimiento a todas las Escrituras que narran la pasión de Dios por nosotros y prometen el don de la salvación para los pecadores. El jovencito que huye desnudo posiblemente sea el autor del Evangelio, que había seguido a Jesús desde el cenáculo,
quizá de su propiedad. Él huye desnudo, dejando todo aquello que constituía su riqueza. Riqueza que, como para todo rico, es un traje de muerte. El jovencito reaparecerá luego vestido de luz cuando anuncie a Jesús resucitado. Asimismo, este jovencito es anuncio previo de Jesús, muerto y resucitado, quien, dejando el traje de su cuerpo en manos de los violentos, huye de ellos desnudo para reaparecer vestido de blanco en la mañana de Pascua. Yo soy. Y llevaron a Jesús donde el sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y Pedro los siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y se sentó junto con los criados, calentándose junto al fuego. Entonces los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio en contra de Jesús para asesinarlo, pero no lo encontraban, pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían. Y algunos, levantándose, dieron contra él este falso testimonio. Nosotros oímos que éste decía: yo destruiré este templo construido a mano, y después de 3 días edificaré otro, no hecho a mano. Y ni siquiera así eran iguales sus testimonios. Y levantándose en medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué atestiguan estos contra ti? Pero Jesús callaba y no respondió nada. De nuevo el sumo sacerdote lo interrogó: ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Entonces Jesús dijo: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha de la potestad y venir entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgándose sus túnicas, dice: ¿qué necesidad tenemos de testigos? ¿Oyeron la blasfemia? ¿Qué les parece? Entonces todos juzgaron que era reo de muerte, y algunos comenzaron a escupirlo, a cubrirle el rostro, a abofetearlo y a decirle: profetiza. Y los criados lo cogieron a bofetadas. Jesús, tomado prisionero, llegó a ser un simple objeto en manos de los hombres, que lo condujeron ante el Tribunal Supremo judío para enjuiciarlo y condenarlo a muerte. Los testimonios de los falsos testigos no eran coincidentes, y Jesús no abrió la boca para defenderse, y se dejó juzgar para que la condena recaiga sobre él y no sobre nosotros. Ante este silencio de Dios, que revela su infinita misericordia, el sumo sacerdote le preguntó si era el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús respondió: yo soy, remitiendo al libro del Éxodo, en el que Dios mismo reveló su nombre: yo soy. Y yo soy es el nombre de Yahvé. Con su respuesta, Jesús mismo declaró su identidad. Él es Cristo y Señor, Salvador y Dios. Esta respuesta fue la causa para que se lo condene a muerte
por blasfemia. No conozco a este hombre. Y mientras Pedro estaba abajo en el patio, llega una de las criadas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro junto al fuego, mirándolo fijamente, dice: «¿También tú estabas con Jesús, el Nazareno?» Pero él lo negó: «No sé ni entiendo lo que dices». Y salió al atrio, y un gallo cantó. Y la criada, viéndolo, comenzó a decir de nuevo a los presentes: «Este es uno de ellos». Pero él de nuevo lo negó. Y un poco después los presentes le decían a Pedro: «Verdaderamente eres uno de esos, porque tú también eres Galileo». Pero él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre del que hablan». Y enseguida, por segunda vez, un gallo cantó, y Pedro recordó la palabra que le dijo Jesús: «Antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3». Y se puso a llorar. Pedro, de lejos, siguió a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote, demostrando con esta actitud que lo amaba. Sin embargo, al sentirse descubierto, tuvo miedo, y ante el acoso de los que lo rodeaban, afirmó no entender ni saber de ese Jesús que debía sufrir mucho. No aceptaba que sea pobre, humillado y humilde. Pedro lo quería rico, poderoso y glorioso. Y ante la insistencia de sus acusadores, profirió maldiciones y juramentos afirmando: «No conozco a este hombre». Y en su negación no mintió. Reconoció su propia verdad. Él no está con Jesús, no es uno de ellos que son sus discípulos. Perdió su identidad. Sin embargo, Pedro recordó las palabras de Jesús, que lo había escogido sabiendo que lo negaría. Ello le garantizaba que el Señor lo conocía y lo amaba así como era. Ante esta verdad, el llanto de Pedro lo liberó de la amargura de su derrota y de su orgullo, y en su corazón encontró su nueva identidad, el amor y la misericordia de su Señor, que muere por él.